Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Para mí es un honor. Definitivamente mi Señor es grande, es bello. Qué presencia del Señor en este sitio, qué fuerza del Espíritu Santo. Gloria a Dios, de verdad que sí. Yo no soy digna, Dios es el que es infinitamente grande. Y hoy vengo a contarles que estoy cumpliendo 25 años de que el Señor haya hecho en mi vida un gran milagro. ¿Sí me están escuchando bien arriba? Bueno, el plan de Dios es distinto para cada persona, ¿cierto? Él en su inmensa sabiduría tiene escrito la vida de cada uno y la misión que tiene para cada uno. En mi caso, Él pues designó que yo debía contarle al mundo que en mi vida Él se había glorificado para mostrar que Él existe, que Dios no es un invento, no es una locura de fanáticos, sino que es el omnipotente, es el magnífico creador de todo. Y pues eso lo demostró con la historia que les voy a contar. Yo pues crecí en un hogar de católicos normales, en los que vamos a misa cada 8 días, que realmente es más como de ir y escuchar, pero no aplicarlo a la vida, no sentir a ese Señor Jesús como el dueño, eje y columna de la vida, sino que se va, se escucha el Evangelio, inclusive ni se acuerda uno qué es lo que la palabra dice. Mi madre, de una fe absoluta, yo siempre le he dicho que la fe del carbonero, que cree porque sí. Y a mí digamos que fui formada en un colegio de monjitas de la enseñanza, y pues allí mis monjas lindas, ellas me enseñaron el amor a la Virgencita María. Inclusive yo nunca mencionaba a mi Señor Jesús, sino era Dios y mi Virgencita María. Cuando terminé mi bachillerato, muy juiciosa, siempre fui pues muy de ratoncito de biblioteca, y estudié medicina en la Escuela de Medicina Juan N. Corpas. El último año de medicina es el internado. Lo hice en lo que en su momento se llamaba la San Pedro Claver. Para las personas que ya acá tenemos algunos añitos, era la que queda ahí en la 30, que hoy en día es la Clínica Medel del Seguro Social. Más o menos como a finales de noviembre de 1991, pues yo tenía muchísima carga, porque pues en esa época ya no habían residentes, que son los que se están especializando, los médicos que ya se están haciendo la especialización. Entonces uno de interno pues le tocaba muy pesado, pero pues el que quería aprender pues aprendía harto. Entonces digamos que la sobrecarga de trabajo siempre explicó que una madrugada a las 3 de la mañana me despertó un dolor en la parte de lo que la gente llama la paleta, que es el omóplato. Ese dolor fue tan fuerte que a mí, el día siguiente cuando fui a la San Pedro, el dolor no me dejaba, y los profesores míos, el anestesiólogo, porque yo estaba rotando por ginecología, me mandó sacar una radiografía, porque no me pusieron inyecciones, pastillas, nada me hizo. Y el Señor quiso que el plan fuera ese. Con esa radiografía que me sacaron de cuello y de tórax, empecé yo, pues no me salió nada. Más o menos como a los 3 días, para quitarme el dolor, tuvieron que ponerme un mascarazo, me durmieron para que yo pudiera descansar, pero así quedó. No me volvió a aparecer. Yo me gradué y me fui a hacer el rural a Puerto Inírida, Guainía, allá, a la selva,
que ese departamento que queda en límite con Venezuela y Brasil. Obviamente allá solamente salen 2 aviones a la semana, sigue siendo así. Y pues también éramos 5 médicos y pues muy pesados. Si llegaba una cirugía nos tocaba pues a todos, y si todos los días llegaba una urgencia de cirugía, pues todos, o sea, no dormía, entonces siempre pues la situación era muy pesada. Entonces eso explicó también que ese dolor se me siguiera presentando 1 o 2 veces cada 15 días. Al principio era cada mes, luego, pero siempre entre las 3 de la mañana y las 5. Era un dolor pues, muy particular de presentarse. Fue pasando el tiempo y pues el dolor se iba aumentando, se pasó ya para adelante y se pasó a la parte interna del brazo. Me remitieron acá, pues para que yo en ese momento, pues los rurales eran de Cajanal. Me remitieron acá, pues muchos profesores, yo hice el internado, como les decía, era con casi mucha gente de la Nacional. Entonces mis profes del internado pues eran de la Nacional y ellos pensaron y me diagnosticaron una enfermedad que se llama fibromiopatía reumática, que pues hoy en día es la fibromialgia. Básicamente es que los músculos se contraen y al contraerse pues comprimen los nervios y el dolor pues es muy complicado, generalmente relacionado con sobrecarga de trabajo y estrés. Entonces pues nada, ese fue el diagnóstico y con esas radiografías que a mí me había tomado mi profe, el de anestesia, pues con esas radiografías yo andaba en todos los controles con mis radiografías, así lo quiso Dios. Entonces no, y obviamente en esa época pues estaba gordita, yo pesaba como 60 kilos, siempre rosadita, pues nadie podía creer que pues fuera algo distinto. Durante ese año, pues los dolores cada vez eran más fuertes y cada vez más frecuentes. Ya pasamos al año siguiente, o sea, eso ya es 1993, y vengo yo en enero a hacerme los controles, porque acá me veía el fisiatra, que es el médico especializado pues, en las articulaciones y en los músculos. Y las cosas del Señor, yo le decía a él, es que el dolor es muy duro, ¿por qué no me saca un TAC? Que pues es digamos que una radiografía más profunda, pero él me decía, no, Mona, pero usted cómo es de cansona, o sea, no, usted qué lo está pensando, usted lo que está es bien, no canse que... Y yo volví a me convencida y yo dije, bueno. En ese enero, sin embargo, él me dijo, bueno, como para ya no molestar más, se lo voy a mandar a hacer. Yo llegué a la Chayo y las cosas del Señor, resulta que ya me iban a pasar y el aparato se dañó. Entonces, al otro día yo viajaba y bueno, entonces se quedó el tema así. Ya en abril, cuando volví otra vez a los controles, yo venía, porque ya me iba a casar, entonces yo venía acá a Bogotá, era a repartir mis invitaciones y todo. Cuando, bueno, me fui y me tomé por fin el famoso TAC, pero uno siempre piensa que le va a pasar a los demás, pero no a uno. Y sorpresa, cuando llega mi padre, que fue el que fue y me recogió el resultado, pues yo de verdad, yo llegué y lo cogí, lo miré, oh sorpresa, no se me veía el pulmón derecho, era completamente blanco. Los pulmones normalmente se ven negros por el aire. En ese momento, pues claro, el impacto fue, yo dije, ¿pero qué es esto? Y me fui pues a donde estaba en ese momento el neurólogo, que era el que finalmente me lo había mandado a hacer. Y cuando él me ve, pues ahí sí todo el mundo a correr. Resulta que durante ese año había estado mal diagnosticada y eso, aunque no se veía el pulmón, era un tumor. En ese momento hubo junta, pues todo el mundo impactadísimo, decía, ¿pero qué es esto? ¿Cómo así? El profesor de todos, que era el jefe de neumología, decía, ustedes, ¿pero cómo se equivocaron con esto? ¿Cómo así que durante un año? Y pues yo siempre con mis radiografías, nadie más me volvió a hacer control de nada. Pues el plan de Dios así lo quiso. En ese momento me hacen a mí la biopsia
Y cuando están metiendo la aguja para tomar, pues qué era lo que era esa masa, de dónde, de qué dependía, pues el dolor es tan fuerte que me desmayo y pues el troquer, que es la aguja, se llama troquer, se parte. Pues ahí entienden ellos que pues el tema era complicado. Me sacan la biopsia y a los 15 días estoy exactamente en cirugías y cuando me abren, sorpresa. Resulta que el tumor era de la primera costilla. Ese tumor ya había crecido hacia pulmón, o sea, ya había hecho metástasis en el pulmón, en la parte superior, media. Y pues cuando lo sacaron era un tumor que medía 9 por 10 por 12 centímetros. Ahí sí todo el mundo me creyó que el dolor era fuerte. Sin embargo, en el plan de Dios, el dolor solamente se me presentaba de 3 a 5 de la mañana. Por supuesto, en ese momento, pues a mí se me cayó todo. Odiaba a los médicos, odiaba a mis profesores, me odiaba a mí misma, porque nos habíamos todos equivocado. Y pues, digamos que habíamos empezado a orar mucho. Primero, pues para que no fuera nada grave, luego cuando salió el tumor, pues todo el mundo que no fuera malo. Resulta que cuando sale la patología de ese tumor, descubren que es un tumor que se llama un osteosarcoma de Ewing. En palabras claras, era un cáncer en los huesos. En ese momento, obviamente, pues la esperanza ya pues estaba absolutamente en el suelo. Pero más grave es cuando me sacan los exámenes para mirar si tengo metástasis, o sea, siembras en alguna otra parte del cuerpo. Me hacen la gamografía, que es el examen en el que se ve el esqueleto, y resulta que me habían sacado el tumor más grande, pero ya estaba completamente invadida. Tenía un tumor acá en la parte frontoparietal, tenía un tumor, el que me habían sacado, que acá ustedes pueden ver que tengo un hueco, ¿cierto? Que era la primera costilla. Resulta que todas las demás costillas estaban absolutamente llenas, eso parecía un rosario lleno de bolas, de tumores. Tenía en la pelvis, tenía en las dos piernas, los dos huesos se llaman fémur, y tenía en toda mi columna vertebral. Ahorita pues los que me quieran tocar con mucho gusto, porque pues los testimonios el Señor los permite es para eso. Resulta que ya los tumores en la columna habían comprimido, habían destruido las vértebras y ya tenía aplastamientos vertebrales. Nadie se explicaba cómo yo podía caminar y no me había fracturado, cómo mi columna no se había fracturado y pues ya estaba inválida. El plan del Señor así lo quiso. En ese momento realmente pues es cuando uno pierde ya todas las esperanzas desde el punto de vista científico, pues un compromiso tan intenso, pues realmente el pronóstico era muy malo. En ese momento me mandan a mí a donde el oncólogo, que es el especialista en cáncer, y pues claro, el doctor Ricardo Duarte dice, carambas, o sea, es el colmo que usted la hayan tratado tan mal durante un año. A mí me han tratado con acupuntura, con terapias, fisioterapias, y me han tratado con una terapia oriental que se llama Qigong. Entonces yo me iba al Parque Nacional y me iba allá a abrazar con los árboles para que la energía cósmica se transportara a mi cuerpo y hacíamos unos gritos todos simpáticos, era ¡cum! Eso era. Y bueno, pues ahí sí, la idea es que cuando uno tiene un dolor, pues, y si los profes son los que le están enseñando a uno, pues bienvenido. Y mientras tanto invadiéndome. Entonces, pues definitivamente Ricardo dijo, no, nada que hacer. Su pronóstico, si usted no hace nada, en 3 meses está muerta. Pero yo voy a ser claro, usted no tiene curación. En usted el tratamiento va a ser paliativo. Paliativo significa que solamente se trata el dolor y
tratar de llevar a la muerte pues de la mejor manera posible. Pues nada, yo dije, listo, pues si yo me muero luchando y arranquemos. Él me advirtió que como el compromiso era tan grande, las dosis de los medicamentos iban a ser supremamente altas. Y así fue. A mí me operan el 8 de mayo de 1993 y el 1 de junio empezamos la quimioterapia. Terrible. Las personas que de pronto han tenido acá procesos de quimioterapia, pero hace 25 años pues la droga era obviamente muchísimo más tóxica, era ciclofosfamida, adriamicina, eran drogas que realmente eran muy, muy duras y las dosis pues conmigo eran terribles. Entonces yo no paraba de vomitar, vomité tanto que hice una gastritis hemorrágica. De 60 kilos que yo había empezado, en menos de, pues después de la cirugía, 58 kilos, pero prácticamente en 3 semanas yo ya estaba pesando 37 kilos. Y al tercer día a mí se me empezó a caer el pelo y yo dije, no, el cabello terrible, eso ponerse uno no. Yo le ofrecí al Señor, yo dije, no, Señor, eso la vanidad es lo de menos. Y le dije a mi hermano que me cortara el pelo, que me pelara toda, porque, pues, digamos que yo decía, en este momento, Señor, o sea, es lo de menos. Virgencita María, acuérdense que yo era más de la Virgencita, pero ella toda hermosa como siempre, lo lleva a los pies de su hijo. Al tercer día hago una reacción alérgica a la quimioterapia. Generalmente los médicos somos muy malos pacientes, eso nos pasa lo más complicado, preciso. Y a mí esa reacción hizo que me suspendieran la quimioterapia. Se me bajaron las defensas, me broté como una especie de varicela en toda mi piel y en las encías, eso se llama mucositis. Las defensas se me bajaron y bueno, terrible. Suspenden la quimioterapia y pues desde el punto de vista médico pues obviamente ya todo fracaso. Y es en ese momento que llega a mi cama una madrina de bautizo de mi hermano, de esas que, o sea, familia que uno solamente se besa en los matrimonios y en los entierros. Y resulta que ella en algún momento, pues yo siempre estudiando, pues digamos que yo no tenía tiempo para nada más que estudiar, pero a mi mamita la había invitado ella en varias ocasiones. Ella decía, mi mamita decía, ay no, qué pereza ir por allá. Un día la invitó 2 días, era en el Coliseo, en esa época Pentecostés se celebraba por 2 días. Y mi mamita fue la primera vez y su mamita decía, no, esa gente es como loca, ya eso levanta las manos y eso, ay no. Pues no, al otro día ya no fue. Las cosas de la ignorancia, ¿no? Y resulta que cuando Gloria llega y le dice a mi mamita, déjeme hablar con Yolima. A mí me había dado gentefobia, odiaba el mundo, odiaba todo. Yo no permitía que nadie llegara a mi cama, solamente pues mi familia, o sea, mi hermano, mi madre. Mi padre, digamos que él tuvo una manera, hoy en día digamos que las personas reaccionan distinto frente a las situaciones. Y mi padre, él lo que hizo fue como apartarse del dolor y pues nos dejó, digamos, como solas. Y en ese momento entonces, como yo no quería recibir a nadie, Gloria le dice, yo me acuerdo que Yolima hizo la primera comunión vestida de Santa Teresita, imitando a las monjas mías, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que ella es muy mariana. Dígale que por el amor que le tiene la Virgen María, me deje hablar con ella. Cuando mi mamita me dijo eso, pues a mí sí me movió. Yo dije, ay Dios, bueno, dígale que siga. Y llega Gloria de Forero y me dice, Yolima, mire, yo sé que pues usted está muy mal, yo sé que usted es médica, pero yo le vengo a contar que Jesús está vivo y que si usted quiere, si usted le abre las puertas de su corazón, Él la sana. Y yo apenas me quedé mirándola y yo pensé, ¿no? Pensé entre mí, yo dije, tan linda ella, seguramente piensa que es que yo tengo por ahí una gripa complicada y no lo que yo tengo. Y yo apenas, tan linda.
Y ella se quedó mirándome y me dijo, ¿sabe qué? Yo le voy a traer un testimonio. Y volvió a los pocos días con una servidora que se llama Flor Cecilia Rojas, abogada ella, muy bonita, con, digamos, muy ojos verdes y muy animosa, con una fuerza del Espíritu Santo. Pues en ese momento yo no entendía, pero yo la veía a ella pues como muy gozosa. Y fue y me contó, y pues el Señor muy lindo porque me mandó, pues ella muy profesional, trabajaba en ese momento en el Ministerio de Salud. Y me dice ella, vea, doctora Yolima, yo le vengo a contar que el Señor a mí me sanó de un cáncer en útero. Y ella me decía, a través de unas oraciones de sanación, el Señor me sanó. Y yo pensé entre mí, yo calladita hablándole a Dios, yo le decía, ay, sí, ¿cómo no que el Señor la sanó? Pues que me traiga la patología donde tiene el cáncer y después que me muestre la patología donde dice que ya no tiene. Pero yo hablándole a Dios, ¿no? Yo le decía, qué pena, papito Dios, pero tú me hiciste médica, hablemos como médicos, tú sabes que yo tengo toda la fe del mundo. Pero que hoy vengan a decir que tú estás, no, eso era en la Biblia, o sea, perdóname, pero regálame, Señor. O sea, yo definitivamente hablemos como médicos, yo sé, pero pues tú me hiciste médica, perdóname. Yo todo eso en oración, en silencio. Y Flor Cecilia apenas me dijo, ¿sabe qué? Yo voy a volver y vamos a seguir pues hablando. Sorpresa, cuando ella vuelve a los pocos días, llega a la casa y le dice a mi mamita pues que me volviera a dejar hablar, que me tenía un regalo. Y cuando ella entra a mi habitación, dice, Yolima, mire, acá le manda mi Señor Jesús. Acá está la historia clínica con la patología donde dice que yo tenía cáncer y la patología donde dice que ya no tengo cáncer. Yo en ese momento pues casi me desmayo y me sentí la cucaracha más chiquita y horrible del mundo y entendí a Santo Tomás. ¿Se acuerdan cuando él dice, déjame meter la mano y ahí sí creo? Terrible. Y claro, yo lo primero le dije, ¿usted por qué? ¿Cómo así? ¿Usted por qué sabe eso? O sea, ¿qué es eso? O sea, entonces ella me dijo, esto se llama palabra de conocimiento. Y el Señor me mostró que usted estaba pidiendo eso y acá se lo vengo a entregar. Y evidentemente me mostró la patología donde sí tenía un cáncer de ovario, inclusive tenía de matriz, que es el útero, y tenía metástasis en ovario. Y como unas fechas, como 3 meses después, ya todo estaba perfecto. Ese día yo pienso que el Señor me regaló a mí la fe cerebral. El don de la fe es un don del Espíritu Santo. Y de una manera misericordiosa el Señor me lo regaló. Ese día es como si me hubieran quitado un velo de la cara, de los ojos, y vi absolutamente la claridad y la luz. Y le dije, Señor, si es por fe, soy tuya. Y si se necesita toda la fe para que tú vengas y me sanes, pues soy tuya. Comenzó esa sed del Señor. Yo quería saber quién era ese Jesús maravilloso que me estaba mostrando que sí, que Jesús estaba vivo. La esposa del diácono Freddy, Yadira Forero, ella es prima mía en 2º grado. Y ella había ido con Flor Cecilia, pero yo también pues la había conocido Sardinita, y pues yo sí siempre sabía que ella también estaba en el minuto. Y a mí me impactó mucho porque en ese momento la gamografía que me habían tomado, donde yo sabía que ella estaba invadida, solamente la conocía yo. Yo entré a ese examen y obviamente mi mamita sabía que yo estaba invadida, pero nadie sabía el resultado común, solamente yo, porque yo dije, no, hasta que yo a mi mamita no la voy a dar más dolor, o sea, simplemente que estoy muy malita, pero no más. Y a mí me impactó mucho porque ella, el día que fue con Flor Cecilia, ella me regaló este rosario ese día,
Y Yadira se me acercó y en oración empezaron a hablar. Yo decía, todo enredado, yo decía, ¿qué es eso? Pero como ya el Señor me ha dado el don de la fe, yo dije, Virgen Santa, y empieza. ¿Aló? Y resulta que Yadira empezó a orar en lenguas, pues ellas me decían, esto es orar en lenguas. Yo toda, Dios mío, ¿qué es esto? Pero yo sentía pues la paz que el Señor me regalaba, ¿no? Y empezó ella, oraba en lenguas y ella traducía. Entonces me empezó a decir, la Virgen María te ama mucho y ella me está mostrando que tú tienes, y empezó a contar, tumor acá en la frente, tienes en toda tu columna, tienes en tus costillas, por supuesto yo cada vez yo más desmayaba, yo decía, pero ¿cómo así? Si eso solamente lo sé yo. Y entonces ella me decía, eso es palabra de conocimiento. Bueno, pues yo cada vez más impactada, yo decía, Señor, sí, o sea, tú estás vivo y es verdadero porque todo esto, o sea, estos dones, ellas me empezaron a explicar y a evangelizar, me decían, son los dones del Espíritu Santo, que están vivos hoy en día en la Iglesia Católica y nosotros somos de la Renovación Carismática Católica. Evidentemente, uno de los signos es esa sed del Señor que a mí me dio. Entonces ellas me enseñaron, me decían, mire, la Biblia que usted tiene por allá del colegio, que es la típica que uno tiene en las casas, la que en el colegio uno le pide, empiece a leer. Y yo quería, mejor dicho, yo quería saber en qué parte yo necesitaba conocer ese Jesús maravilloso. Entonces empecé a leer San Juan. Y yo me acuerdo que ya, pues, o sea, a mí me ponían en la cama, yo la Biblia, yo quería mucho que me prestaran Biblias de todo lado, yo leía en un lado, yo leía en el otro. Empecé a leer la sanación del ciego, de Lázaro, que son las lecturas, todos los milagros del Señor ahí en San Juan. Y yo le decía al Señor, Señor, pero es que yo sepa, eso es por allá en el Evangelio. Y ellas pues me evangelizaban y me decían, no, si tú crees, va a suceder un milagro en tu vida. Pasó el tiempo, ellas me enseñaron que era muy importante la sanación interior, que realmente eso era lo más importante, que Dios quería con mi vida era que yo reconociera los pecados que yo tenía, las faltas de perdón. Yo toda mi vida había tenido muchos conflictos con mi padre. Mi padre es de Bucaramanga, santanderiano, o sea que hay gente de Santander, saben que pues son de carácter fuerte, ¿cierto? Y son muy machistas. Él siempre me había dicho que la medicina no era para las mujeres, que yo era bruta, que usted no sé qué va a ser capaz. No. Eso además la mujer es para la casa y bueno. Entonces yo peleaba mucho y era muy rebelde con él. Aparte, pues siempre había habido muchos conflictos en la casa. Y me invitaban a que yo tenía que perdonar a mi padre. Y aparte de eso, que tenía que perdonar es que a los médicos. ¿Yo qué? Que yo tengo que perdonar a los médicos toda esa partida de brutos que me enseñaron y me diagnosticaron mal. Y todas me decían, sí señora, Dios la invita a que tiene que perdonar, porque si tú quieres que Dios entre en tu vida, tienes que perdonar. Yo decía, Dios mío. Y me empezaron a enseñar que yo en oración le dijera, Señor Jesús, yo no puedo porque tengo mucho dolor, pero te entrego este dolor, estas heridas, esta... Aló. Esta falta de comprensión con mi padre, ellos me empezaron a enseñar que tenía que entregársela a Dios y que el Señor venía y cargaba esos dolores y me empezaba a sanar. Empecé a hacer juicios a la tarea y me enseñaron que cogiera los 10 mandamientos para prepararme para una muy buena confesión.
Yo realmente, pues sí, en el colegio de monjitas realmente a mí nunca me habían enseñado, pues como con ese juicio, confesarme. Y el minuto de Dios, por eso yo lo amo, porque de verdad me evangelizaron de una manera que yo, de verdad, me hacían entender que pues ese era como el camino para empezar el proceso de sanación. Con cuaderno y lápiz y los mandamientos, paso por paso, yo iba escribiendo muy juiciosa. Las manos yo casi no las sentía, porque por la columna, por los aplastamientos vertebrales que yo tenía, yo no sentía pues casi las manos, pero pues ahí daba las mañas y juiciosa escribía mi tarea, porque era la sed del Señor, yo necesitaba entender que este Dios maravilloso había llegado, me había mostrado tantas cosas que pues yo quería también mostrarle que yo quería entregarme a Él. Hice la confesión de vida y empecé a experimentar la maravilla de lo que era la confesión. Seguí caminando y el Señor cada vez me enseñaba a través de Flor Cecilia la importancia de la comunión y cómo el Señor realmente no era como algo supuesto, sino que realmente aquí está la presencia de la sangre y el cuerpo de Cristo, y que cada vez que yo recibiera la comunión le dijera en oración que me hiciera el trasplante, que su sangre preciosa viniera y trasplantara con sus células, las células de los huesos